Hola, bienvenidos. El tema hoy es la oración que captura el corazón de Dios. Vamos a dar lectura al libro de Salmos, capítulo 119, de los versos 33 al 40. Dice así: Enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Bien, seguramente algunas de nuestras oraciones carecen de valor. Oramos para que la gente nos escuche en reuniones públicas, no para que Dios nos escuche en el cielo. Probablemente oramos de acuerdo a pautas que hemos aprendido en los libros devocionales o haciéndolo en ese orden. O quizás elevamos las oraciones delante de Dios con una confianza no muy diferente a la que tiene un hombre que compra un billete de lotería. Escuche, Dios responde a la oración, pues hemos leído los testimonios sorprendentes de cómo alguien en alguna parte recibió una respuesta grande a una oración. Por ejemplo, Josué, cuando se enfrentó contra los amorreos en Canaán. Mientras esa batalla arreciaba, Josué pidió a Dios detener el movimiento perpetuo de su universo para poder asegurar la derrota del enemigo. La respuesta a la oración de Josué indica el grado hasta el que Dios está dispuesto a participar en la batalla contra el mal. Israel estaba enfrentándose con sus enemigos en una lucha que parecía imposible ganar. Parecía que nunca acabaría, pero Josué, el siervo de Dios, tenía puesta su mirada en el cielo y era obvio que Dios le dijo: «Detén el universo, Josué». ¿Sabes lo que Josué dijo? «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna se paró. Esto puedes leer en el libro de Josué, capítulo 10, versos 12 al 13. Esto demuestra que Dios realmente está dispuesto a participar en la batalla contra el mal hoy también. De vez en cuando Dios contesta nuestras oraciones de a 5 o de a 10 pesos, pero siempre vivimos con la esperanza que un día recibiremos el premio mayor. ¿Acaso no se parece esto a nuestra vida de oración? Sin embargo, hay una oración que captura el corazón de Dios. Lo que tenemos delante de nosotros en el Salmo 119, verso 33 al 40, que dimos lectura al inicio, es un excelente ejemplo para nosotros. Cada uno de los 8 versículos que componen esta estrofa contiene una petición específica. Cada uno comunica esa sensación de urgencia. Son oraciones que capturan el corazón de Dios. Todos giran en torno de la relación del salmista con la palabra de Dios, obviamente. El salmista, en el versículo 33,
Dice, enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos, y yo lo guardaré hasta el fin. Existe un camino de la vida. Ese camino se halla en la palabra de Dios, la suprema importancia de construir sobre buenas bases. Cuando las cosas van mal en nuestras vidas, a menudo nos preguntamos qué hemos hecho mal. Las palabras desafiantes de Jesús, el Señor, en Juan capítulo 8, verso 31 al 32, nos dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta sección del discurso de Jesús es dirigida para los que creen y que sin embargo no creen. Evidentemente se sentían inclinados a pensar que lo que Jesús decía era cierto, pero ellos no estaban preparados para entregarle esa lealtad de largo alcance que la verdadera confianza en él implica. Este es un estado de lo más peligroso. Esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. Si andamos a nuestra manera, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvar. Mucha razón hay. Cuando Jesús en Mateo capítulo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El fundamento es el Señor Jesucristo. La vida cristiana es construida sobre Él. De la misma manera, debemos andar en la verdad. No debemos caminar por arenas movedizas. Es necesario que Dios nos enseñe el camino, cómo andar en Él. Él quiere enseñárnoslo. No se trata de tan solo tener conocimiento, sino que ha de ser necesario que exista un compromiso por nuestra parte de ejercitarnos en los fundamentos de ese camino una y otra vez para poder guardarlo hasta el fin. Pero, ¿de dónde viene esa reserva interior? Esa energía que nos impulsa a seguir a la cima del monte. Mientras que otros quedan rezagados por el camino. Realmente se necesita más que un mero conocimiento mecánico, pues lo que el salmista pide en el verso 34 es: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Sabes? En esta petición el salmista comunica su deseo de tener entendimiento tal que le permita obedecer la palabra de Dios. El entendimiento es la fuente de la motivación interior. Lo que el salmista tiene en mente no se trata de una obediencia mecánica como la de un esclavo, sino de una obediencia que se produce naturalmente en un corazón que ama a Dios. Una vez que genuinamente comprendas la palabra de Dios, será posible alinear tu propia voluntad con la verdad de Dios. El salmista escoge la palabra ley en este caso, puesto que está tratando con la obediencia. La violación de la ley resulta en consecuencias que él desea evitar.
¿Cómo se evidencia nuestro amor entonces por el Señor? Jesús en Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios es una ley. Esa palabra frecuentemente nos trae a la mente imágenes negativas de restricción. Pero la ley de Dios no es un conjunto de decretos arbitrarios que se redactaron con el fin de causar pesar al hombre. La ley de Dios es como la ley de la gravedad. Es una verdad inmutable que es necesario considerar. La mayoría de las personas no opinarían que la ley de la gravedad limita las alegrías de nuestra vida. El hombre ha tenido que aprender a volar. Sin embargo, si tú violas la ley de la gravedad o las leyes de la aerodinámica, tú sufrirás las consecuencias, pues los pilotos iluminados son aquellos que obedecen las leyes de la aerodinámica y la ley de la gravedad. Es así que el salmista desea obedecer la palabra de Dios. Él sabe que este es camino a la verdadera felicidad. Él pide entendimiento para mantenerse dentro de los límites de la ley de Dios. Él se ha comprometido a guardar la ley de Dios hasta el fin, de todo corazón. Quizás el mundo parezca tener más cristianos a medias que lo que debiera. Es posible que sus mentes estén llenas de una buena medida de información sobre la Biblia, pero carecen de entendimiento, y esto es evidencia de su falta de compromiso. ¿Estás listo para establecer tu compromiso con Dios? ¿Dejarás a un lado tu pecado favorito? ¿Permitirás que Dios renueve tu actitud? ¿Someterás tu voluntad a la palabra de Dios? Pues la verdad de Dios no puede compararse con dinero, requiere un compromiso. Nuestra búsqueda de la aplicación de esta verdad a nuestras vidas nos lleva al nuevo pacto en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, del verso 12 al 13, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Asombroso. Aquí se nos apremia a ocuparnos de nuestra salvación sinceramente, pues debemos seguir procurando en el esfuerzo de conducirnos al estado de madurez cristiana. La gracia de Dios no solo nos da el poder para cumplir su plan, sino que también es suficiente para hacernos querer hacer la voluntad de Dios. Este concepto es tremendo. Cuando estamos abatidos y pensamos que no tenemos la fuerza de voluntad para seguir adelante, ¿verdad? Someternos a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad hará que Él nos muestre, o sea, nos dé mayor entendimiento. Él arreglará nuestro querer, Él nos iluminará. ¿Qué oración más directa del salmista en el verso 35 de este Salmo 119, que dice:
guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Este es el ruego de alguien que añora hacer lo correcto. En realidad son palabras muy osadas. ¿Puedes imaginarte esto? El salmista se acerca a Dios y le dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Él está pidiéndole a Dios que guíe sus pasos. Una senda es un camino que generalmente ha surgido por el uso constante y no porque ha sido cortado o preparado entre la maleza. Una senda es un camino que muchos han hollado y que se ha formado por el uso constante. ¿Por qué tiene el salmista tal deseo de andar por esta senda? En el verso 35 dice, porque en ella tengo mi voluntad. Las acciones del salmista revelan dónde se deleita la voluntad de su corazón. Él quiere abrir el camino en medio de la maleza. Él quiere caminar dejando huella. Esta conexión se expresa de una forma hermosa en otro de los salmos que dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él y Él hará. Esto está en el Salmo 37, verso 4 al 5. Si aprendo a deleitarme en el Señor y encomiendo mi propio camino a Dios, Él podrá dirigirme en su camino. Además, el Salmo 37, verso 23 nos dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Claro. Dios ordena y afirma los pasos de aquellos que le buscan. Dios nos auxilia en la lucha contra el mal. ¿Qué deseas de la vida? Hablando sinceramente, ¿cuál es el deseo de tu vida? No respondas automáticamente. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? Ponte a derecho. Levántate. Pide sin temor. Y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Con inmenso amor, que Dios los bendiga.